Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con las conferencias de este curso de enfermedad inflamatoria. En el día de hoy hemos comenzado con el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hemos dejado lo que es clínica, metodología diagnóstica, y le hemos pedido a la doctora Mónica González que nos hable sobre el tratamiento convencional de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bueno, en realidad voy a presentar a la doctora Laura Delgado, quien es la coordinadora de esta mesa. Ella es gastroenteróloga de Uruguay, de la Sociedad Latinoamericana, y muchos la conocen. Laura, si te parece, podemos comenzar con el módulo del día de hoy. Bueno, en principio, buenas noches a todos. Mónica, muchas gracias por permitirme coordinar este módulo. Yo voy a tener el gusto de presentar a dos colegas chilenas, la doctora Colomba Cofré, que es la secretaria de este módulo, que es gastroenteróloga pediátrica. Ella es profesor clínico asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y voy a decirles tal cual como me lo dijo ella, que tiene un especial cariño por la enfermedad inflamatoria intestinal. Ha estado con nosotros en la sociedad en algunos reportes que hicimos, que se coordinaron en la sociedad, así que está Colomba con nosotros. Y la que va a dar la conferencia, también conocida por todos nosotros, es la doctora Mónica González, que también es gastroenteróloga infantil del Hospital Roberto del Río y Clínica Las Condes, es profesora agregada de la Universidad de Chile y es ex vocal de la LAPSGAN, y bueno, y fue coordinadora de nuestras guías. ¿Te acordás que las publicamos en acta de enfermedad inflamatoria intestinal y tuvimos el gusto de estar todos juntos en eso? Así que, Mónica, te damos la palabra y te dejamos con el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, que empieza ahora el módulo terapéutico. Bueno, buenas noches o buenas tardes, según la hora que sean los distintos lugares. Quiero agradecer primero que nada a la Sociedad Latinoamericana y a los organizadores del curso por pedirme una presentación. Gracias, Laura, por tu introducción. Y bueno, en esta oportunidad el módulo va a ser sobre tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. No es una tarea fácil, les digo, porque la gran mayoría de los estudios que tenemos son en adultos. De niños han ido apareciendo más, pero tampoco podemos extrapolar lo que le pasa al niño con el adulto. En el niño esta enfermedad inflamatoria es mucho más extensa y es de difícil evolución, más agresiva, entonces tenemos que definir algunas conductas. Así es que la idea mía es intentar matizar el tratamiento haciéndolo de una forma fácil y que ustedes puedan tener como un esquema de su manejo. Bueno, aquí no sé si ustedes ven en la primera diapositiva, aquí se ve nuestra ciudad donde vivo yo, en Santiago de Chile, un día poco contaminado después de lluvia, se ve muy bien ahí atrás la cordillera. Entonces, no me avanza la presentación. Píquele sobre el PowerPoint, doctora, y después con las flechas. Ahí. Entonces, declaro no tener ningún conflicto de interés. Y aquí estamos en la bitácora que vamos a revisar muy brevemente: epidemiología, presentación y clasificación, porque sé que lo han visto en otros módulos. Luego nos vamos a concentrar en el tratamiento, algo de monitorización y algunas consideraciones especiales para finalizar con las conclusiones.
Respecto a la epidemiología, la enfermedad inflamatoria intestinal se diagnostica en un 20 a 30% en la infancia y adolescencia. La incidencia ha ido creciendo en el tiempo, y así como tenemos unos reportes que son los más altos en Alemania, que ha aumentado entre un 13,6 a un 17,4 por 100.000 habitantes. En Latinoamérica en general carecemos de reportes de incidencia, pero en Argentina en el 2018 se reportaron aproximadamente 0,4 por 100.000, que es bastante más bajo. Yo creo que en este tiempo, estos 2 años que han pasado, ha aumentado significativamente. La incidencia ha aumentado para ambas patologías, tanto para colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, y esto se ve desde los 7 años. Igual es más alta para Crohn, y la relación hombre-mujer es de 1,8 es a 1. Aquí ustedes ven en este gráfico que en realidad desde los 7 años empieza a subir. El oscurito es la enfermedad de Crohn, el transparente es la colitis ulcerosa y el gris es la no clasificada. Y van viendo que va subiendo, y va subiendo más a expensas de la enfermedad de Crohn. Pero lo que sucede muchas veces es que los niños de enfermedad no clasificada se manejan como colitis ulcerosa, y luego evolucionan a una enfermedad de Crohn, entonces se suman y se ve un mayor aumento aquí hasta los 16 años. La presentación entonces de la enfermedad inflamatoria en el niño es más extensa, de curso más agresivo. Los pacientes con colitis ulcerosa, el 90% va a tener pancolitis versus un 37% en los adultos. Tienen un 34% de riesgo de cirugía a los 5 años, de hecho, el diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, diarrea, hematoquexia y anemia. Y los síntomas sistémicos: baja ponderal, retardo del crecimiento, retraso puberal, dolor articular, piel, depresión y ansiedad. Ahora, el retardo del crecimiento y el retraso puberal muchas veces lo vemos mucho tiempo antes de que diagnostiquemos la enfermedad. Por eso es que hay que tenerlo presente cuando nos enfrentamos a estos síntomas. Y la historia familiar en general le da un riesgo más elevado, sobre todo a la enfermedad inflamatoria de inicio precoz. Entonces, esto ya lo han visto seguramente, pero la clasificación según los criterios de Porto son colitis ulcerosa típica, atípica, la enfermedad de Crohn con compromiso de colon, la enfermedad de Crohn característica y la enfermedad inflamatoria no clasificada. Luego se introdujo en la clasificación de París, que fue la modificación de la de Montreal, algunos factores que son la edad, que los vamos a ver en la próxima. Para colitis ulcerosa la extensión, según comprometa solamente el recto sigmoide, y ello avanzando hasta el ángulo esplénico, hepático, y luego una pancolitis. Y la severidad es S0, 0 severidad, y S1 con severa, según el índice de Pucay. Y en la enfermedad de Crohn también se van a clasificar según la localización en relación al compromiso de todo el inion, si está sobre o bajo el TRITES. Luego el comportamiento que tiene, si es no estenosante, estenosante, fistulizante, y se le agrega una P, si tiene compromiso perineal. Y luego crecimiento, si no tienen compromiso o lo tienen. Entonces, la clasificación de París, que es la modificación de Montreal, vamos a tener que la enfermedad inflamatoria infantil se va a clasificar según edad en A1A y en A1B. La A1A es menor de 10 años y la A1B entre 10 y 17. Y luego se introdujo esta nueva modificación, que es la de inicio temprano, que es menor de 6 años, y la infantil menor de 2 años, porque el manejo es un poco diferente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo primero es que vamos a querer inducir y mantener una remisión clínica, alcanzar un crecimiento normal,
proporcionar una buena calidad de vida, promover una adecuada salud mental, minimizar al máximo la toxicidad de los medicamentos. Pero lo que no tienen que olvidar que el gold standard que debemos alcanzar es lograr la mejoría endoscópica de la mucosa. Entonces, en el tratamiento les quiero mostrar esto. Habían dos corrientes, que son el step up y el top down, que parte por los aminosalicilatos, que son antiinflamatorios locales, junto con los antibióticos. Luego escalamos a los corticoides, que pueden ser orales, endovenosos o uso de budesonida. Los inmunosupresores, que en general son los inmunomoduladores, para terminar en los biológicos. Y la cirugía está no en la punta, sino que puede estar en algunos de estos pasos. Pero el step up no corre para enfermedad de Crohn. En general se ha visto que el step up sirve para mejorar los síntomas clínicos, pero no mejora la mucosa. Este step up es más bien para colitis ulcerosa, y la enfermedad de Crohn tiene una diferente forma de presentación, así que no es que uno parta con el top down o el step up, sino que va a depender caso a caso del paciente. Entonces, el tratamiento va a ser exitoso. ¿Cuándo va a ser exitoso para un determinado paciente? Va a depender de la severidad de la enfermedad, de la localización, del fenotipo que tenga ese paciente, el efecto de la enfermedad en el crecimiento y desarrollo y del estado psicosocial. Ahora, si uno ve que el curso de la enfermedad es grave, uno puede asociar. Entonces, pasamos de la monoterapia a la terapia combinada. Ahora, el tratamiento, entonces nos vamos a abocar a esto. Hay dos formas de enfrentarlo. Una es hablar de cada una de las patologías y hablar dentro de cada una de inducción de remisión y mantención de remisión. Yo encuentro que es mejor hablar de inducción de remisión y de mantención y ir viendo cada uno por separado y dándoles la información necesaria. Aquí tenemos un esquema que a lo mejor probablemente después lo van a compartir, pero lo vamos a ir viendo poco a poco de todos los medicamentos. Entonces, la primera parte es la inducción de la remisión, y respecto a la nutrición enteral exclusiva, es primera línea en enfermedad de Crohn. Está recomendada por la NASCAN, la Sociedad Norteamericana de Pediatría, de Gastroenterología Pediátrica, y por la ESPCAN también, como primera línea. Está asociado con síntomas de remisión, y además se ve una mejoría de la mucosa, lo mismo que con los esteroides, pero sin los efectos secundarios. Para ello nos vamos a tener que basar en el PCDI, que es el cálculo del índice, que pueden ya haberlo visto, y sabemos que remisión es menor de 10, y que la enfermedad de Crohn va a ser severa con mayor o igual de 40, y un cambio en el score de 12.5 va a reflejar una respuesta clínica a la terapia. Entonces, esto se puede utilizar al diagnóstico o en alguna reagudización. Es tan efectivo como los corticoides. ¿Qué fórmulas se emplean? Puede ser una elemental, semi-elemental o polimérica, pero esa debe ser exclusivamente la alimentación, no puede agregarse otra. Y si el paciente es capaz de tolerarla por vía oral, se le da por vía oral, y si no, se le pone una sonda nasogástrica. Con esto se ve que el 80 a 85% logran una remisión sostenida a los 3 años. Respecto a los corticoides sistémicos solo se usan en inducción de remisión. Nunca se usan de mantención. Si los pacientes necesitan los corticoides por más de 6 a 8 semanas, vamos a hablar de dependencia y de refractariedad si es que no responden al tratamiento. Y en ese caso vamos a tener que subir en la terapia, y junto con eso hacer una evaluación con el cirujano. Aquí ustedes tienen las dosis que dijimos que le íbamos a ver. En general se usa prednisona 1 o 2 miligramos por kilo día, con un máximo de 40 miligramos por 2 a 4 semanas hasta alcanzar la remisión, y luego hay un descenso en las 4 a 11 semanas.
Si ya es más grave y lo vamos a ingresar, vamos a dejarle metilprednisolona endovenoso, 2 miligramos por kilo día, con un máximo de 60 miligramos al día, y en enfermedad severa o no respuesta a los corticoides orales. Y finalmente la budesonida se puede utilizar con dosis de 9 miligramos al día hasta 12 miligramos al día las primeras 4 semanas, y luego se desciende en día 12 semanas. Ahora, la budesonida, la ventaja que tiene es que se absorbe en la última parte del intestino, en el ilion y de ahí hacia abajo, y en su primera metabolización se metaboliza casi completa en el hígado, entonces tiene menos efectos secundarios, pero se puede utilizar solo si hay síntomas leves y moderados, ya uno lo piensa. Yo diría que más bien síntomas leves de ilion o colon derecho. Ahora, una vez que ya usamos los corticoides, debemos disminuirlo, y la dosis debe ser gradual para evitar la insuficiencia suprarrenal. Y hay un esquema que siempre es bueno tenerlo, y que uno va viendo cómo va descendiendo. Va a depender un poco si usamos la dosis máxima o los 40 miligramos, y ustedes ven aquí que al menos cuando usamos la dosis máxima, la primera, la segunda y la tercera semana bajamos de 10 en 10, y luego desde la cuarta semana en adelante bajamos de 5 en 5 hasta suspenderlo en la semana 11. Y a diferencia de cuando usamos 40 miligramos, usamos por 2 semanas 40, bajamos por 2 semanas 10 a 30, por otras 2 semanas bajamos en 5 a 25, y de ahí en adelante otra vez de 5 en 5 hasta suspenderla en la semana 11. Respecto a los antibióticos son útiles, sobre todo el metronidazol y el ciprofloxacino, para inducción en la enfermedad cuando hay una enfermedad fistulizante perianal en la enfermedad de Crohn, y se utilizan primero antes de producir la inmunosupresión. También es útil cuando se posponen los inmunosupresores o antes de la cirugía, como ya dije, y la rifaximina también podría servir en inducción en enfermedad de Crohn con compromiso colónico. Ahora, respecto a los 5 aminosalicilatos. Los 5 aminosalicilatos se usan de preferencia en la inducción de la colitis ulcerosa leve o moderada. Y ahí otra vez nos vamos a tener que fijar en el índice de Pucay, sabiendo que remisión es menos de 10 y enfermedad severa es más o igual a 65. Y un cambio en 20 puntos refleja una respuesta clínica a la terapia. Respecto a la enfermedad de Crohn y uso de 5 aminosalicilatos en inducción, comparada con otras terapias como esteroides o nutrición enteral exclusiva, antibióticos o inmunomoduladores, se ha visto que en general los pacientes evolucionan con más exacerbaciones, es corta la duración de la remisión, tienen que usar corticoides en forma más prolongada, así que en general no está muy recomendado, aunque en algunos lugares se usa en las leves. Y respecto a los anti-TNF, a los biológicos, las indicaciones son en enfermedad inflamatoria severa. Primera elección en enfermedad perineal fistulizante, es decir, en enfermedad de Crohn, en retardo de crecimiento que podemos ver en colitis ulcerosa severa y en enfermedad de Crohn, y en manifestaciones extraintestinales. Los biológicos o los anti-TNF los vamos a ver un poquito más adelante en la mantención de la remisión. Entonces, ahora respecto a la mantención de la remisión, el tratamiento con 5 aminosalicilatos, existen preparados orales y rectales. En general, los rectales se usan para enfermedad distal y proctitis. La ESCAN sugiere suspender los 5 aminosalicilatos en el episodio agudo. ¿Y esto por qué? Porque un efecto adverso puede ser una mayor inflamación de la mucosa y va a producir diarrea. Entonces, va a ser difícil hacer la diferencia.
Con este tratamiento, el 43% de los pacientes con colitis ulcerosa no va a requerir esteroides al año de evolución, a diferencia de los pacientes, ustedes ven aquí con enfermedad de Crohn, que el 57 a 63% van a tener recaída el primer año. En general, se prefiere usar los orales junto con los rectales porque se ha visto que hay una mayor respuesta. Y si lo usamos por tiempo prolongado, tenemos que fijarnos en los efectos adversos, sobre todo en la nefritis, también pueden producir pericarditis y neumonitis. Las dosis que en general usamos son entre 50 y 80 miligramos por kilo día hasta 4 gramos al día vía oral, y el rectal se utilizan 25 miligramos por kilo hasta 1 gramo rectal en una dosis. Usar 2 dosis no ha demostrado beneficio. Aquí tienen algunas de las preparaciones de los 5 aminosalicilatos. Hay algunas que en distintos países están disponibles, pero lo que uno ve acá es que en general todas tienen su acción en colon, salvo el Asacol, que además tiene acción en ilion, y la pentasa, que también actúa en el intestino delgado porque es de liberación no prolongada, sino que va haciendo de liberación diferida en las distintas partes del intestino. Respecto al tratamiento de los con biológicos, o sea, con inmunomoduladores. Aquí tenemos la tiopurina y el metotrexato. Antes de usar los inmunomoduladores y también antes de usar los biológicos, tenemos que hacer screening de tuberculosis, tenemos que asegurarnos que la paciente, si es mujer, no esté embarazada porque tiene contraindicación de metotrexate. Y en algunos lugares hay que considerar hacer screening para Epstein-Barr porque se puede reactivar con la inmunosupresión de los inmunomoduladores. Y respecto a los biológicos, también tenemos que hacer estudios de tuberculosis. Idealmente, si la madre no recuerda que ha sido vacunado de la varicela, hacer títulos de varicela, títulos de hepatitis, para decidir en qué momento si es que los vamos a vacunar o no. O sea, en general, esto lo voy a ver más adelante, pero como los niños se presentan, la gran mayoría sobre los 2 años y todos tienen ya completo su esquema, a veces no es problema, pero si la madre no recuerda, sí es problema y a veces tenemos que hacer títulos. Y en el caso de los biológicos también tenemos que hacer alguna imagen para descartar que haya algún proceso abdominal como absceso o fístula. Entonces, respecto al tratamiento con los inmunomoduladores, tenemos la tiopurina y el metotrexato. Se usan en mantención solas o combinadas con anti-TNF. ¿Cuál es la idea de combinarla? Es optimizar la terapia y así evitamos la aparición de anticuerpos. Hay que recordar que son de inicio de acción lento, así que su efecto óptimo va a ser en los 2 a 3 meses de iniciado, por lo tanto, no tienen ningún rol en la inducción, sino que solamente en la mantención. Y vamos a hacer la diferencia entre tiopurina y metotrexato. En general, las tiopurinas necesitan hacer screening de la enzima TPMT, que es la tiopurin metiltransferasa, y esto porque si la enzima tiene una baja actividad, podemos intoxicar, o sea, tener efecto adverso de la tiopurina, y por otro lado, si la enzima es de muy alta actividad, no vamos a lograr con los niveles adecuados con las dosis tradicionales. Entonces es importante hacer la medición antes de comenzar el uso. Se usa en general en la enfermedad de Crohn moderada severa y se indica también en la salida de la colitis ulcerosa severa si es que no lo ha estado recibiendo. ¿Cuáles son los efectos adversos? La mielosupresión y la hepatotoxicidad, por lo tanto, uno tiene que estar haciendo hemograma
y perfil hepático frecuente cuando uno va en el ascenso, y luego cuando ya tenemos la dosis estabilizada y el paciente estabilizado, lo podemos hacer cada 3 meses. En general, la dosis que usamos entonces son 2 a 3 miligramos por kilo día vía oral, y de la 6-mercaptopurina de la acetropina y de la 6-mercaptopurina 1 a 1,5 miligramos por kilo día vía oral. Respecto al metotrexato, se usa también en enfermedad de Crohn en pacientes con riesgo de malos resultados. Y en estos vemos que logran una remisión entre el 23 y 53% al año de evolución. Pero tienen que recordar que está contraindicado en el embarazo. Ahora, tiene también efectos adversos como la hepatotoxicidad, y en general un 27% se va a elevar en forma transitoria las transaminasas. Hay que monitorizar, por lo tanto, el perfil hepático cada 3 meses. Los biológicos. Los biológicos entonces están indicados en inducción, como habíamos dicho al inicio, y en mantención de la remisión. Se usa cuando no hay respuesta a medicamentos tradicionales o cuando el step-up en colitis ulcerosa no ha sido exitoso. Las dosis e intervalos se deben ajustar idealmente según los niveles plasmáticos y la formación de anticuerpos. Entonces, los biológicos que se usan en general en pediatría son el infliximab y el adalimumab. El infliximab se usa entonces en la enfermedad de Crohn moderada severa cada 8 semanas y se logra una remisión del 55,8%. También se usa entonces en la colitis ulcerosa moderada severa con igual porcentaje de remisión. Y cuando hay fracaso es porque hay bajos niveles plasmáticos o hay formación de anticuerpos. ¿Cuáles son los niveles óptimos que nos muestran respuesta clínica? Debe estar entre 3 y 4 microgramos por ml. Entonces, el infliximab se usa en dosis de 5 miligramos por kilo en las semanas 0, 2 y 6, y luego cada 8 semanas. Y podemos escalar a 10 miligramos por kilo dosis en caso de pérdida de respuesta. Respecto al adalimumab, también se usa en la enfermedad de Crohn moderada severa, pero como segunda opción cuando ha habido falla de la respuesta a infliximab. En la colitis ulcerosa tiene poca eficacia luego de la falla de infliximab. Es decir, lo que uno en general ve es que el paciente que ha respondido inicialmente y ha perdido la respuesta al infliximab, responde al adalimumab. Pero en general, en enfermedad de Crohn, cuando el paciente nunca tuvo respuesta al infliximab, probablemente tampoco va a tener respuesta al adalimumab. Ay, se me olvidó decirles, la dosis del adalimumab es 2,4 miligramos por kilo de superficie cuadrada con un máximo de 160, se da en semana 1 eso, y luego se baja a 1,2 en la segunda semana, seguido después de 0,6 con un máximo de 40 cada 2 semanas. Entonces, ¿a quiénes de nuestros pacientes le tenemos que indicar en forma precoz biológico? Son aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad de mal pronóstico. ¿Y quiénes son esos? Los pacientes que tienen úlceras profundas en la colonoscopía, cuando hay persistencia de la enfermedad de Crohn severa a pesar de una adecuada inducción, la enfermedad de Crohn extensa, es decir, panentérica, que compromete casi todo el intestino delgado y además a veces parte del colon, retardo de crecimiento mayor de menos 2,5 Z-score para la talla, en osteoporosis severa, en la enfermedad estenosante y penetrante al debut, en la enfermedad perianal severa, y todos aquellos pacientes con manifestaciones extraintestinales como artritis severa y pioderma gangrenosa.
¿Cuáles son los efectos adversos de los anti-TNF? Bueno, podemos tener reacciones en el sitio de la infusión, que generalmente son leves, y el otro problema es que van a aumentar el riesgo de las infecciones, ya sea micótica, viral y amicobacteria. Y los efectos adversos de los anticuerpos es que puede ser que durante la inyección del medicamento, el paciente presente ahogo, enrojecimiento facial, náuseas, cefalea, hipoxemia, taquicardia, reacción aguda severa como hipotensión, hipoxia y disnea. En general, en este caso, se suspende la infusión, se espera un rato y se vuelve a colocar. Generalmente son transitorios y se logra colocar el medicamento. También pueden provocar los anticuerpos reacciones de hipersensibilidad retardada, que pueden ocurrir hasta un día posterior a la infusión, y se caracteriza por artralgia y artritis con fiebre o rash cutáneo. ¿Cuándo consideramos que hay una pérdida de respuesta a los anti-TNF? La primaria es dentro de las primeras 6 semanas y la secundaria es más allá de las 6 semanas. ¿Cuáles son las causas? Pueden haber niveles inadecuados de la droga en la sangre, pueden haber anticuerpos, puede que exista persista la inflamación severa, o haya una falla de adherencia o tratamiento subóptimo, sobre todo en los adolescentes. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos frente a estos hechos? Lo que tenemos que hacer es medir los niveles y los anticuerpos, que es la única forma de saber si el paciente está con niveles adecuados por lo que no ha respondido o porque está con anticuerpos. Y según los resultados vamos a tener que aumentar la dosis, o bien vamos a disminuir los intervalos, o vamos a cambiar el anti-TNF. Respecto a la terapia combinada, que es un inmunomodulador más un anti-TNF, el objetivo es restablecer la respuesta del anti-TNF porque ha habido producción de anticuerpos. Con esto, en general, aumenta la probabilidad de respuesta a 5 años. Así que es un buen tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta que se han publicado, si bien en baja incidencia, linfomas hepatoesplénicos, sobre todo en hombres menores de 35 años. Así que cuando estamos en esta situación, muchas veces hay que cambiar de inmunomodulador, o bien hay que usarlo por un tiempo y luego de 6 meses de estabilidad intentar suspenderlo. El tratamiento ahora de rescate con inhibidores de la calcineurina, tenemos 2 que son la ciclosporina y el tacrolimus. Ambos son terapias de segunda línea, ambos son puentes, si no ha recibido tiopurinas, para luego cambiarnos a biológicos. En el caso de la ciclosporina tenemos que hacer algunos exámenes previos como medición de creatinina, glicemia, electrolitos, magnesio y colesterol, y está contraindicado si tenemos hipomagnesemia o hipercolesterolemia, porque las acentúan. La dosis de infusión son 2 miligramos por kilo día en forma continua, y la toxicidad es mayor en la ciclosporina que el tacrolimus, o sea, podemos tener hipertensión, hiperglicemia, hipomagnesemia, azotemia, inmunosupresión, convulsiones, hirsutismo, hiperplasia gingival, es decir, tiene bastantes efectos adversos, sobre todo las convulsiones que son muchas veces severas. Los niveles que tenemos que mantener en la inducción es entre 150 y 300, y en lograda ya la remisión entre 100 y 200. Y siempre tenemos que recordar que si estamos usándolo junto con inmunomoduladores y esteroides, puede presentarse el neumocistis girovesi, y este tiene que ser tratado. La respuesta en general la vemos al 8º día, un 81% responden, y van a la colectomía un 9%, que es el susto que uno tiene en los pacientes, y por eso usa todos estos inhibidores y moduladores para no
tener que llegar a la colectomía en el caso de la colitis ulcerosa. Y respecto al tacrolimus, dijimos que era lo mismo según la línea de Puente, no necesita tantos exámenes como la ciclosporina, se usa 0,1 miligramos por kilo por dosis vía oral por 2 veces. La toxicidad es semejante, pero provoca menos hirsutismo e hiperplasia y sí provoca temblores. Y los niveles en la inducción son entre 10 y 15 y en la remisión entre 5 y 7. También hay que recordar la profilaxis del neumocistis girovesis si recibe inmunosupresor y esteroide. Y este tiene una respuesta más tardía, a las 2 semanas, es más baja, 69%, y un porcentaje mayor van a una colectomía, que es bastante alto, un 44%. Así que en general uno prefiere agregar, si no dispone del infliximab, ciclosporina al tacrolimus. Este esquema que parece complicado, bueno, no es tan complicado, pero es del consenso de la ECO, que es la Asociación de Colitis Ulcerosa y Crohn Europea, y de la ESPCAN, que apareció el 2018, previo había uno más simple, pero si lo vamos siguiendo paso a paso no es difícil. En el día 1 y 2 tenemos a un paciente entonces con colitis aguda severa. Lo vamos a ingresar, vamos a preguntarle a clínica, hacer exámenes de sangre, de deposición y calcularle el PUCAI. Todos estos pacientes se ingresan y la idea es dejarles corticoides endovenosos, 1 a 1,5 miligramos hasta 60, dividido en 2 dosis, o en una a veces, pero también puede ser en 2. Una vez que iniciamos los corticoides, entonces suspendemos los 5 aminosalicyláticos salicílicos si están con él. Le hacemos una radiografía, siempre tenemos presente el megacolon, y nos planteamos qué vamos a hacer, si lo vamos a alimentar o no. Si se sospecha una infección, vamos a tener que tratarla con antibiótico, y siempre tenemos que alertar al cirujano para que tenga presente al paciente. Si vemos que el paciente está muy tóxico o hay una dilatación del colon, lo vamos a dejar en régimen 0, vamos a mantener los corticoides y le vamos a agregar antibióticos, y también vamos a alertar al cirujano. Entonces esto es entre el día 1 y 2. Cuando ya llegamos al día 3 tenemos 2 opciones. Si el PUCAI es menor a 45, vamos a seguir con los corticoides endovenosos, pero según vamos calculándole, si baja de 35 ya podríamos quizás pasar a esteroides orales y después ver el momento de que lo damos de alta. Pero si el PUCAI es mayor o igual a 45, ya vamos a tener que pensar en la terapia de segunda línea. Y ahí tenemos que hacer el screening, es decir, descartar las infecciones con cuantiferón para tuberculosis, estudiar el citomegalovirus, el clostridium, es decir, tenemos que hacer screening, revisar los exámenes de base que tenemos, conversar igual con el cirujano nuevamente y repetir los exámenes de sangre. Tenemos que considerar entonces la sigmoidoscopía sí o sí corta, porque la enfermedad es grave, para descartar el citomegalovirus y si es que existe, tratarlo en forma dirigida. Luego vamos a llegar al día 5, y si el día 5 tenemos un PUCAI menor de 35, bueno, ya dijimos que lo vamos a pasar a medicamento oral. Si es entre 35 y 65, podemos dejarlo un par de días más con corticoides endovenosos, seguir calculando el PUCAI, y cuando ya tengamos menos de 35 pasamos al oral. Pero si el PUCAI es mayor de 65, tenemos que partir ya terapia de segunda línea. Infliximab, tacrolimus o ciclosporina. En general, la preferencia del infliximab, pero si en ocasiones hay disponibilidad de ciclosporina y nos vamos a retrasar en el tratamiento, vamos a tener que dejarlo 2 o 3 meses con ciclosporina y después pasarnos al infliximab. Y también hay que considerar la necesidad de colectomía.
En el día 6 y en adelante vamos a tener que continuar nuestro tratamiento monitoreándolo en forma diaria y si no mejora, considerar fuertemente realizarle una colectomía. Ahora, respecto a la enfermedad inflamatoria de inicio precoz, es un poco diferente, acuérdense que esta es menor de 6 años, es un poco diferente el manejo. En los niños menores de 2 años que tienen catalogado como una enfermedad inflamatoria infantil, hay que descartar obviamente la colitis alérgica, pero hay que pensar fuertemente en un desorden inmunológico y pensar que puede ser una forma monogénica. Y esto siempre lo tenemos que pensar cuando la evolución es inusual, hay historia de infecciones recurrentes o no hay respuesta a terapia farmacológica, entonces tenemos que pensar en los defectos genéticos y estos niños tienen que manejarse con un genetista y un inmunólogo, porque muchas veces puede ser perjudicial usar los inmunosupresores. Algunos niños tienen que ir al trasplante de médula con lo que se curan y se mejoran, entonces es muy importante tenerlo presente. Respecto de la enfermedad inflamatoria no clasificada, el tratamiento debe ser como una colitis ulcerosa de igual severidad. Se hace el diagnóstico con endoscopía, ileocononoscopía y estudio intestino medio. Siempre se está reevaluando antes de empezar el tratamiento, los exámenes. Se usa el PUCAI para su evaluación. Y algo que puede ayudar a veces es el estudio del ASCA y el ANCA, en que en general cuando es ASCA positivo, ANCA negativo, uno piensa más, lo puede orientar a enfermedad de Crohn, y si es ASCA negativo, ANCA positivo, más a colitis ulcerosa. No es 100%, pero es una orientación. Respecto a unas pocas palabras, entonces, respecto a monitorización, la astiopurina se recomienda medir sus niveles cuando hay una respuesta incompleta con una dosis estable, si existe leucopenia para ver si vamos a bajar el nivel o si estuviese muy alto, lo mismo cuando hay elevación de las transaminasas y en sospecha de mal apego. La monitorización de los anti-TNF, como dijimos antes, hay que hacer nivel plasmático y anticuerpos anti-TNF. En general, la idea es el infliximab, hacer el nivel plasmático a las 14 semanas y de la adalimumab entre la 8ª y la 10ª semana medir niveles plasmáticos y anticuerpos. Ahora, ¿por qué es útil la medición del nivel plasmático en los anti-TNF? Es porque en mala respuesta tenemos que ver si vamos a escalar o vamos a cambiar de anti-TNF. Y unas pocas consideraciones respecto a la inmunización. Aquí en general hay una controversia. El diagnóstico en general, cuando al niño se le hace el diagnóstico al inicio, tenemos que hacer una buena historia de las inmunizaciones. El Comité de Enfermedad de Crohn y de Colitis Ulcerosa de Norteamérica y de Europa plantean que los pacientes deben recibir el esquema de vacunación de rutina, porque el tener una de estas enfermedades en general les puede provocar, infectocontagiosas, le puede provocar una recaída. Ahora, en general, recomiendan que se pueden recibir todas las vacunas inactivadas, es decir, la influenza inactivada, hepatitis A, D, la DPT, que es básicamente la del tétano, los más grandes, la neumocócica, el papilomavirus y las meningocócicas. Al parecer, los estudios muestran que son estudios pequeños, entonces muestran que son seguras e inmunogénicas, que la inmunidad es menor que en un individuo que no está con enfermedad inflamatoria, pero que es protectora. Y lo que sí no pueden recibir es la vacuna virus vivo, es decir, ni la varicela ni la del sarampión. Ahora, los que postulan que no deben recibir ninguna vacuna y que hay que estar alerta, sobre todo la varicela, si el paciente tiene un contacto y a los 7 días tiene alguna sintomatología, se debiera tratar con ganciclovir.
pero lo que se postula es que un paciente inmunosuprimido muchas veces no puede recibir estas vacunas y se considera inmunosuprimido si ya lleva más de 2 semanas de corticoides, y se puede vacunar hasta 3 meses de su suspensión. Y en el caso de los inmunomoduladores y anti-TNF, desde la dosis efectiva hasta 3 meses de su suspensión no se puede vacunar. Pacientes tampoco se vacunan con desnutrición severa. Y en general, si uno va a iniciar la inmunosupresión, tiene que ser al menos 4 semanas post vacuna de varicela y 6 semanas post vacuna de sarampión. Entonces, en conclusión, la prevalencia de enfermedad inflamatoria va en aumento, eso está claro. El aumento de nuevas terapias actualmente que disponemos mejoran el manejo individualizado del paciente. Es importante el diagnóstico precoz y el manejo oportuno, porque esto nos va a permitir un mejor pronóstico. El objetivo del tratamiento es lograr la mejoría de la mucosa, lo que lleva a un crecimiento normal, a una buena calidad de vida y a una adecuada salud mental. Se requiere una adecuada coordinación entre el gastroenterólogo y cirujano para el óptimo manejo, y obviamente se necesitan estudios multicéntricos colaborativos para lograr los desafíos de su estudio y tratamiento dada su presentación heterogénea. Muchas gracias. Aquí les muestro el hospital en Santiago donde yo trabajo, y esta es una foto mirando de la salida de la entrada a nuestro hospital. No sé, ahora la Colomba. Muy bien, Muchas gracias, Laura. doctora. Vamos a pasar a la coordinación de las preguntas. Hubo muchas por el chat. No sé si Colomba ha recibido Sí, las doctora, preguntas. Te agradezco, Mónica, excelente la exposición. Realmente muchas gracias y abrimos el debate. muchas gracias, doctora. La verdad que hay varias preguntas. Voy a tratar de ir clasificándolas y ordenándolas un poco. Han hecho preguntas con respecto a la nutrición enteral. Con respecto a la nutrición enteral, las voy a tratar de unificar. Si uno no cuenta con una fórmula comercial específica, ¿recomienda alguna fórmula o qué fórmulas específicas usan? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿tiene experiencia usted con el uso de dieta mixta, con fórmulas poliméricas y dieta sin lactosa, sin gluten, para poder, en el fondo, mejorar la adherencia? En general yo dije que se puede utilizar una dieta elemental o semi-elemental, es decir, fórmulas a veces aminoácidicas, pero también pueden usarse fórmulas no tan hidrolizadas. Lo importante es que sea exclusiva, o sea, no puede ser combinada con otra alimentación. Y ahí es la dificultad, porque en el fondo los niños no entienden que no pueden comer otras cosas, ya tienen que tener como cierta edad para poder entender que eso es lo único que puede recibir. El entorno de los niños tampoco lo entiende, y además estas fórmulas elementales, no tanto las semi-elementales, tienen más sabor, entonces no las reciben. Igual hay niños que se la toman, y hay otros que hay que colocarles una sonda porque son igual 8 a 12 semanas. Pero la respuesta es buena. En un principio, en Norteamérica era bastante rechazado, pero quizás por un problema de seguro, porque no la cubrían. Los europeos la han utilizado harto, y ahora hay trabajos de Norteamérica que sí la promueven como de primera línea. Muchas gracias. Con respecto a que hay una pregunta en el caso de un brote severo de colitis ulcerosa en el cual tengamos que usar corticosteroides endovenosa, además de la metilprednisolona en las dosis que dijo, ¿puede usar hidrocortisona? ¿En qué dosis? Si tiene los dos, ¿prefiere alguno en especial? Sí, nosotros en general preferimos la metilprednisolona, porque igual tiene menos efectos adversos y menos frenación.
Eso, no sé qué experiencia tienen a lo mejor algunos del panel. La verdad que frente a Mónica o Colomba. Perdón que me tome la palabra. Efectivamente, la metilprednisolona es la que nosotros habitualmente usamos, pero si no estuviera disponible por costo o lo que sea, la hidrocortisona se puede usar igual. El problema es que en el fondo hay que dosificarlo 4 veces al día, entonces es un poco más engorroso, pero es igual de efectiva. Así que se puede. No sé si alguien más quiere decir algo. No, está perfecto. Lo mismo acá. Perfecto. Con respecto al fracaso de los corticoides endovenosos en una primera etapa, ¿prefiere los inhibidores de la calcineurina o los, en el fondo, anti-TNF, infliximab, por ejemplo? Yo eso lo recalqué. La idea es, ojalá, utilizar infliximab. Pero si no lo tenemos, porque por lo menos nosotros aquí en Chile muchas veces no disponemos porque tenemos que subir al paciente, estudiarlo, subirlo a una ley, porque es un medicamento caro, y el paciente no está bien, podemos usar de puente ciclosporina o metotrexato. Sí, yo creo... Perdón, ciclosporina o tacrolimus. Sí, yo creo que, bueno, hace muchos años esta era la indicación. Ante el fracaso del corticoide endovenoso hemos usado ciclosporina y hay que dosificarlo también el nivel en sangre. Hoy en día es como que se tiende, ante el fracaso de los corticoides endovenosos, a usar infliximab. Todo esto depende del medio donde nos estemos manejando desde el punto de vista de la aceptación por parte de o el sistema de salud público o el sistema de salud privado. Pero es una opción. Exacto. Y si puedo aportar, en el fondo también últimamente con la aparición de nuevas moléculas biológicas no anti-TNF que son de efecto, en el fondo como el vedolizumab, que tiene un efecto, empieza a actuar un poco más lentamente, a veces están usando la ciclosporina como puente para llegar a esa terapia biológica. Entonces había un pequeño resurgimiento. Exacto, Colomba, es así. Lo que sucede en nuestro medio, por lo menos en Argentina, es que todavía el vedolizumab no lo tenemos aprobado para pediatría. Y sabemos que tiene un retardo también de la acción el vedolizumab. Pero bueno, es otra opción, ¿sí? En el caso de... Llegará. Llegará. En el caso de tenerlo a disposición es una opción. Exacto, exacto. Ya. Más preguntas. Cuando en el fondo hay gente que tiene la disponibilidad fácil de medir en su medio los niveles los niveles de la droga y los anticuerpos anti-TNF, pero en caso de que no, que probablemente en muchos centros no se puede hacer, ¿se puede empíricamente intentar acortar los tiempos de infusión antes de maximizar la dosis? ¿O qué sugeriría desde el punto de vista práctico? Se puede hacer las dos cosas, o sea, uno puede subir a la dosis mayor a 10 miligramos, pero también puede acortar los tiempos sobre todo en la inducción, es decir, en vez de usar 0, 2, 6, puede usar 0, 1, 4 y 5, y después seguir cada 8. Las dos opciones son buenas y hay que ver qué es lo que tiene más experiencia cada uno, pero las dos sirven. No las dos juntas. En general, o se usa el aumento a 10 o se usa la disminución de los intervalos. Sí, y sobre todo en aquellos pacientes pequeños, very early onset, que digamos debutan con una actividad severa, uno acorta tiempos y aumenta dosis de inicio. Eso es posible. Yo quería preguntarles, porque por ejemplo en Argentina no podemos medir niveles. ¿Habrá en algún lugar de Latinoamérica que puedan dosar niveles o anticuerpos anti-TNF? No lo sé. Pregunto y lo pueden contestar por chat. Vera, capaz que Vera lo tiene. Uruguay sí, Vera me dice, en Brasil estamos dosando. Bien, Vera. Bien. Nosotros también lo tenemos. En Chile. Sí.
Bien. Acá en México sí medimos niveles de anticuerpos, me dice Rodrigo. Buenísimo, buenísimo. Sí. Trataremos en lo posible de hacer nosotros un poco... Y los niveles de los metabolitos. los niveles de los metabolitos también de la tiopurina, también es Bien. importante medirlos, porque a veces pensamos que no está siendo efectivo o nos da susto subir las dosis, y son importantes porque sabemos si es que realmente, por ejemplo, tiene buenos niveles, lo más probable es que no esté respondiendo y vamos a tener que escalar en el tratamiento. Bien, yo te cuento un poco cuál es la situación nuestra, porque los niveles de tiopurina metiltraferasa lo estamos haciendo en el hospital desde hace tiempo. Y con respecto a eso, establecemos si son heterocigotas, si tienen una mutación, o homocigotas, si tienen más de una mutación, o si son wild type. Y la mayoría son wild type. De todas formas, es importante por ahí en el grupo de aquellos que me aparecen como que tienen una mutación en esta tiopurina metiltraferasa, los cuales nosotros, ante una mutación, empezamos con una dosis al 50% o una dosis menor. En aquellos que tienen las mutaciones y son homocigotas, preferimos no comenzar con las tiopurinas y de hecho no lo hacemos. Pero es en menos del 1% de la población general y en nuestra población de estudio han sido muy poquitos. Ahora, el tema que me toca vivir o lo que hemos visto nosotros en nuestro hospital es que pacientes que son wild type, es decir, que no tienen ninguna mutación a la tiopurina metiltraferasa, a lo largo del curso de su tratamiento, igual pueden hacer leucopenia. En todo caso, en este sentido, lo que nosotros aconsejamos es, aún no teniendo esta mutación, aún siendo wild type, controlar con hemogramas periódicos porque la leucopenia nos ha aparecido en estos pacientes. Y tarde, es decir, leucopenias tardías durante el tratamiento con 6-mercaptopurina o azatioprina. Muy bien. Doctora, aquí preguntan un paciente que tiene recaídas frecuentes, que va a pasar a tratamiento biológico. ¿Mantiene la mesalazina? ¿Qué opina de eso? En algunas ocasiones sí, pero habitualmente cuando están en la fase aguda, como yo dije, se suspenden porque puede ser un efecto adverso y provocar diarrea. Pero en general, si están con el biológico, tendemos a suspender la mesalazina. ¿Alguien más? ¿Alguien más opina al respecto? Porque en nuestros medios la mesalazina es como, todos los niños usan mesalazina y nos cuesta mucho suspenderlo. Y la verdad que mi opinión es que estando con biológicos solo aumenta costos y le aporta poco. ¿Qué opina el resto? Y yo coincido con Colomba, me parece que aumenta costos y aporta poco. Sí. Perfecto. Otra pregunta que se ha repetido varias veces, ¿cuánto tiempo se usa terapia combinada, en el fondo de tratamiento biológico con metotrexato o azatioprina? ¿Tiene algún plazo que podamos sugerir? Yo les dije que el problema es el linfoma. Si bien es bajo, hay que tener cuidado porque se da con más frecuencia en los varones menores de 35 años. En general, uno podría esperar, si el paciente está estable, como unos 6 meses e intentar suspenderlo. Pero si el paciente no está estable, vamos a tener que seguir con la terapia combinada. Como decía la doctora Griffith en una charla, la probabilidad de tener un linfoma es menor que la probabilidad de morirse en un choque automovilístico. Así que
hay que tenerlo presente. Es verdad, es verdad. Aquí más preguntas. Con respecto al uso de adalimumab, estas son preguntas prácticas que en el fondo que la gente quiere saber. Si un paciente estando en tratamiento con adalimumab, debemos optimizarlo a 40 miligramos semanales, o sea, su dosis semanal, y funciona, lo logramos rescatar. ¿Qué opina? ¿Podrá ser que para evitar pincharse toda la semana se le dé 80 miligramos cada 2 semanas? ¿Se podrá? O sea, ¿Alguien tiene experiencia? ¿Alguien quiere yo no aportar? tengo, sí. No, creo que la experiencia es de adultos fundamentalmente, porque eso los adultos sí lo han experimentado. El aumentar dosis a 80 miligramos por aplicación. En pediatría todavía no tenemos nada documentado, con lo cual no sabría decirlo. Sí. Bueno, ahí No tenemos Marina dijo algo de la terapia combinada, que la idea es que ella no lo usa más de un año. No sé, Marina, si tú quieres decir algo. Carlos tiene que dejar hablar a Marina. Bueno, en principio nosotros con terapia combinada usamos 6-mercaptopurina o azathioprina, terapia combo en los primeros 6 meses, y tratamos de luego, ya sea tanto con el uso de infliximab como en el uso de adalimumab, de suspenderlo. No más de 6 meses de terapéutica combinada, o a veces un poquito más, pero no extendernos, y sobre todo en aquellos pacientes, obviamente, varones, adolescentes, adultos varones jóvenes, tratamos que las 6-mercaptopurina o las tiopurinas no sean indicación por, bueno, la posibilidad de linfoma. Sí, yo creo que hay algunas consideraciones. Primero es qué estado Epstein-Barr tienen. No es lo mismo un Epstein-Barr positivo que un Epstein-Barr negativo. Perfecto. Eso, punto 1. Punto 2, yo en un preadolescente y adolescente varón no uso tiopurina, ni combinada ni sola. Y en el tratamiento combinado, digamos, prefiero no extenderme más allá, es decir, medio año o máximo un año. Me parece que hoy, distinta es la película hace muchos años, pero hoy hay información, hay publicaciones y está documentado que esta combinación aumenta el riesgo. Entonces, creo que hay otras opciones. Y entonces, para mí, digamos, todos saben, yo ya tengo 3 linfomas en mi haber en edad pediátrica, no quiero un cuarto. Totalmente de acuerdo con Marina. Si puedo aportar una pequeña cosa, en el fondo Sí. nosotros nos preocupamos mucho de no desarrollar anticuerpos, de hacer terapia combinada, pero desde el punto de vista práctico hay algo muy fácil que podemos hacer, y es en el fondo ser muy rigurosos en la infusión, en los tiempos de infusión, o sea, que los pacientes vengan a infundirse su infliximab cada 8 semanas y no cada 9 ni cada 10, porque son esas bajas en los niveles del infliximab los que favorecen que se produzcan los anticuerpos. Por lo tanto, en el fondo, educarlos muy bien en ser ordenados en sus infusiones. Sí, me parece que nosotros tenemos un inconveniente, que es que no tenemos niveles. Entonces, también eso es algo que nos juega en contra, porque muchas veces estamos quizás con dosis más allá de lo necesario, o a veces estamos con dosis insuficientes y una actividad inflamatoria no controlada, que eso también es un elemento a tener en cuenta en las respuestas desfavorables o en también quizás el desarrollo del linfoma. Es decir, nosotros estamos trabajando a ciegas, y ese trabajo a ciegas obviamente no hace el bienestar ni del éxito de las terapéuticas, ni de tener controlada bien la inflamación. O sea, eso también es cierto. Ya.
Y una última pregunta que me parece quizás importante hacer. Aquí nos dicen en el fondo un paciente con una fístula perianal que ha recibido esteroides y azatioprina. En retirada, en el fondo del tratamiento con corticoides, reaparece la fístula, no dispone de biológicos, no dispone de nutrición elemental. ¿Qué hace? ¿Aumenta los biológicos de nuevo? ¿Cambia la azatioprina a metotrexato? O sea, en el fondo, ¿qué se hace con una enfermedad fistulizante si no tenemos biológicos? Es muy difícil, porque sabemos que los corticoides a la enfermedad perianal fistulizante no le viene bien. Sabemos que a la enfermedad perianal tampoco la enteral exclusiva le viene bien. Sabemos que tampoco a la enfermedad perianal un tratamiento antibiótico consensuado, extenso, combinado, tampoco le es suficiente, y hoy sabemos que realmente para el tratamiento de la enfermedad perianal, fístulas, abscesos, el tratamiento biológico es el de elección, y aún así el tratamiento biológico puede no cerrar del todo las fístulas. Con lo cual es muy difícil, es una entidad en donde los médicos a cargo nos ponemos y exponemos, pero tenemos poca, digamos, disponibilidad de tratamiento. Lo importante quizás es hacer, en principio, una buena exploración de la zona perianal. Y para esto, o una resonancia de pelvis, o una endoscopía con los cirujanos, en donde evalúen la zona perianal, es fundamental. Pero el tratamiento, creo hoy por hoy, que es el único el tratamiento biológico. Y desgraciadamente cuando no tenemos un tratamiento biológico y las cosas no nos van bien. Y de hecho no nos han ido bien a nosotros tampoco durante un tiempo atrás. En este momento tenemos posibilidad, y te digo más, el tratamiento biológico es infliximab, porque tiene una más pronta respuesta, no el adalimumab, y sí es un anti-TNF. Pero bueno, son casos muy severos, bueno, que son no tan frecuentes, pero cuando están, bueno, nada, estamos todos ahí al pie del paciente y tratando de dar lo mejor. Y dar lo mejor hoy en día, para mi opinión, es un tratamiento biológico y es el infliximab. De acuerdo, sí. Yo creo que a lo mejor, no sé dónde está la persona que la pregunta, pero es fundamental el aseo y los antibióticos y el drenaje, incluso si vamos a usar biológicos, porque si no tratamos eso primero, el biológico le va a hacer peor. Pero el tratamiento es el biológico, estamos de acuerdo. Esa es la primera, es la indicación de los biológicos en la enfermedad fistulizante. En la era prebiológicos hemos tenido patología perianal severa, y me acuerdo de un par de pacientes que hasta incluso han hecho cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica para el tratamiento de abscesos, y funciona parcialmente. Y bueno, lo que teníamos de inmunosupresores convencionales funciona parcialmente, y los corticoides no funcionan. Es decir, la patología perianal es una patología que debemos manejarla en conjunto con cirugía, porque muchas veces, además de lo que nosotros podemos aportar como tratamiento médico, el cirujano debe visualizar y debe conocer ese paciente, porque existen los sedales, los drenajes y todo un tratamiento combinado. Y hasta incluso
en algunos pacientes muy, 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 muy severos, la patología perianal se resuelve con una ileostomía. Pero bueno, son casos así, contados con los dedos de la mano, no es lo más frecuente, creo que Mónica considera conmigo, digamos, esto, pero es así. Hoy por hoy tendríamos que en esos casos focalizarnos hacia un tratamiento un poco más intensivo y en este caso son los biológicos. Muchas gracias. No hay más preguntas, así que muchas gracias. ¿Algún comentario final? Y Laura, un comentario final tuyo, ¿qué te parece? Bueno, no, nada, que la felicito a Mónica, y para nosotros, para acá, para Uruguay, es todo un desafío, porque estas enfermedades, somos pocos en este país, y estas enfermedades vienen aumentando y cada vez nos vemos enfrentados a pacientes con mayor gravedad y más pequeños, donde están más tiempo en la edad pediátrica. Y estamos intentando que los cirujanos, con estos pocos casos que empezamos a ver, los cirujanos empiecen a aprender también con nosotros de esta patología. Por suerte contamos con los biológicos, pero tampoco contamos con dosificaciones de anticuerpo y rango terapéutico, pero bueno, esperemos que vaya todo de a poco a poder lograr esas cosas. Yo la felicito, es un desafío tremendo tratar estos pacientes, y bueno, creo que lo mayor que estamos viendo ahora es eso, que antes el niño se diagnosticaba más grande, tenía menos tiempo en la edad pediátrica, pero ahora tenemos que intentar por todos los medios lograr un buen crecimiento con la curación de la mucosa, que es el éxito que lo va a llevar a una buena vida de ese paciente, ¿no? Así que bueno, damos iniciado toda la parte del tratamiento, ¿no, Mónica, de este curso? Porque ahora la secuencia de los módulos siguientes son terapéuticos. Terminamos la secuencia de los módulos siguientes va a ser Javier de Carpi dándonos los nuevos tratamientos, probablemente hará un raconto de los biológicos que nosotros manejamos, los nuevos que no sabemos en Latinoamérica que todavía no han llegado. Marina Orsi, que nos va a hablar de el tratamiento de enteral exclusiva y nutricional con pacientes en enfermedad de Crohn. Me parece que son charlas que son imperdibles, realmente. Y bueno, hoy por hoy no focalizamos, Mónica, en la nutrición enteral exclusiva, porque bueno, Marina lo va a hacer luego. No focalizamos en otros tratamientos porque lo vamos a hacer luego, y así vamos concluyendo el año de este curso. Realmente muy agradecida, bueno, espero que a todos les haya realmente sido de utilidad, y prontamente tendremos novedades de este curso. A todos los que están conectados ahora, son 51 personas, los sigo invitando a las siguientes, porque, bueno, haremos alguna encuesta, bueno, a nosotros nos importa mucho la opinión de todos los participantes, y probablemente algún certificado para todos ellos. Y después me parece que el curso continúa con lo que a mí más me gusta, que es la discusión de casos clínicos. Y entonces, estas preguntas que se están realizando a través del chat, la haremos a partir de casos clínicos. Eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Un beso a todos y... Un besito a todos. Un beso a todos. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, Laura, gracias Colomba, gracias a todos. Marina, un beso. Gracias, Carlos.